conferencia de hoy dedicada a las 24 horas de filosofía se llama Importancia de estudiar a Spinoza hoy. O sea, ¿qué significa estudiar a Spinoza hoy? Un hombre judío del siglo XVII que en realidad nunca se interesó por la conquista y colonia de América. Un judío emigrante desde España hacia Ámsterdam que tuvo una gran influencia sobre el pensamiento filosófico occidental. Y ustedes me dirán, ¿por qué Spinoza hoy? ¿Qué tiene que ver conmigo un judío? Y yo le contesto, todo, absolutamente todo. Los hermanos Pinzón que vinieron con Colón eran judíos. El pensamiento judío se expandió por América y por suerte, ya que pudo revitalizar las coordenadas occidentales que estaban un poco anquilosadas. Por eso, por ejemplo, vamos a comenzar con una frase de Spinoza para que ustedes se pongan en auto. Spinoza decía, mi filosofía no es la mejor, no es la mejor, es la única, es la única. Porque Spinoza pensaba que si alguien contradecía los principios de la lógica, y en esto se parece mucho a Parménides, si alguien contradice la lógica, está falseado automáticamente por antonomasia. Es decir, no se puede cuestionar la lógica, porque si se cuestiona la lógica, que es la base del pensamiento, entonces ni siquiera podemos darnos cuenta de que estamos violando la lógica. La filosofía de Spinoza es una filosofía, por eso, no solamente contundente, segura de sí, orgullosa de donde llega y de los presupuestos de los que parte, sino que también es una filosofía. Bueno, eso de hablar así en un pasillo, no sé, Dios me ayude. Bueno, la filosofía de Spinoza es una filosofía que, además de ser fuerte, consciente de sí, un hombre que dice solo mi filosofía es verdadera, además de eso, es una filosofía de la alegría, de la juventud, de la lozanía y de la esperanza. Por eso es interesante ver Spinoza hoy, porque tenemos juventudes desesperanzadas, tenemos filosofías variadas, ideas relativistas con respecto a la verdad. Y Spinoza dice que solamente hay una verdad, un Dios, una sustancia, una realidad. Todas las realidades virtuales y parciales y discretas son realidades que confluyen en la realidad real, aunque decir realidad real no es más que una tautología, pero no importa, porque las tautologías tienen la base de la realidad. Más bien, Spinoza saca su filosofía de una secuencia tautológica bien trabada, de la lógica pura, y cayó en la idea del infinito para superar las contraposiciones filosóficas que Descartes había abierto. El capitalismo, que comenzó con el descubrimiento, detiene. El capitalismo no ha entrado en crisis, solo aparentemente ha entrado en crisis. Es una crisis creada por el capitalismo mismo para darse la vuelta sobre sí mismo y autojustificarse. Es decir, el capitalismo comenzó con el descubrimiento de América y Descartes fue su santo y su seña. O sea, la filosofía cartesiana preparó la entrada de la burguesía en el poder del Estado. Ustedes me dirán, ¿qué Estado? Bueno, las grandes monarquías que se desarrollaron en Europa pretendían sustituir al sistema feudal que había ya destruido. Entonces, en ese momento, los españoles financian la empresa de la conquista de América y salen hacia América a sembrar su lengua, su pensamiento y todos sus parámetros, todos sus valores, porque con una lengua se siembran los valores. En ese punto de vista, el capitalismo estaba cuestionando ya las grandes monarquías que lo financiaron. ¿Por qué? Bueno, porque los comerciantes se hicieron fuertes, llegó lo que Marx llama la época de las grandes acumulaciones y los grandes capitalistas pusieron en jaque el poder de los reyes. En ese punto,
la historia malversada que llega normalmente al estudiante de los países latinoamericanos o hispanoamericanos, como debemos decir más correctamente, es una historia que dice que al caer las monarquías entramos en la libertad, en la liberación de la Revolución Francesa, pero esconde como todo tiene parte de la verdad, ninguna verdad es absolutamente clara, porque como dice Spinoza, lo falso es también verdadero, pero verdadero de manera mutilada. Yo digo parte de la verdad, impresiono con esa parte que tengo de la verdad que brilla como el oro, pero no estoy diciendo lo que estoy cortando de esa gran verdad para que pudiera funcionar. ¿Cómo yo sé que una verdad está mutilada? ¿Cómo yo sé que estoy hablando falsamente? Y la respuesta es cuando esa idea mutilada que estoy defendiendo se hace incapaz de rodar y no puede explicar lo que realmente ocurre. Por eso es que Spinoza dice que la historia es el laboratorio de la filosofía, porque si la filosofía dice una cosa y luego no se comprueba históricamente que eso se conduce así, lo que tenemos que concluir, según Spinoza, es que la idea estuvo muy mutilada y que solamente tenía una parte muy pequeña de la verdad. Lo que es falso, como decía Gorgias, lo que es falso ni siquiera puede ser enunciado. Es bueno que ustedes sepan que Spinoza tiene mucho de la sofística. Spinoza tiene de la sofística no solamente cierto relativismo absolutista, porque él piensa que hay una sola verdad, pero que necesariamente tiene que ser vista desde un punto de vista y desde un ángulo. Los dominicanos no pueden ver la verdad igual que la ven los rusos. Los chinos no pueden entender la mentalidad occidental y tampoco quieren entenderla. Hace un rato se habla aquí de la gran economía china, pero a que no dicen por qué la economía china se potencializó. ¿Quién sabe por qué? Levántame la mano. ¿Por qué? Empezó a establecer relaciones comerciales con otros pueblos que después los Estados Unidos fueron más pesados, fueron estableciendo relaciones diplomáticas, obras. Lo que dice el profesor Marco es verdad, porque como yo le dije a ustedes, lo que no es verdad no puede ser enunciado, y él está enunciando brillantemente que China se potencializó en base a la diversificación del capital norteamericano, que fue el que se fue a invertir allá. Pero ¿por qué se fue a invertir el capital norteamericano? Sería mi pregunta. Y la respuesta es porque en China había gran explotación y porque la mano de obra barata representaba en un momento de crisis del capitalismo la única manera que tenía el capitalismo de sacar cabeza en una tormenta, en un gran torbellino. Es la explotación la que potencia a China. Y lo que no le dijo el profesor anterior es que si China llega a comerse el mundo como quiere, entonces va a implantar sus valores, que son unos valores antioccidentales, antidemocráticos y dictatoriales. Gracias a esa visión de que el hombre no es nada, de que el hombre es una cosa insignificante frente al Estado, China ha podido progresar. ¿Por qué? Porque ofrece salarios vergonzosos a su gente para que puedan comer. Nosotros tenemos la herencia del sueño democrático. Es verdad que es un sueño, esa es la verdad. Nunca ha sido puesto en práctica. Sin embargo, ese sueño no puede ser olvidado, porque ese es el sueño que nos puede llevar a nosotros a la tierra nunca pisada de la verdadera realización del hombre. El hombre sale sin saber para dónde va. El hombre tiene que caminar a través de dictaduras, a través de lo que sea, pero siempre con la idea clara de lo que necesita buscar. ¿Qué necesita el hombre? Necesita respeto. Cada uno de nosotros necesitamos respeto y eso está en la filosofía de Spinoza, porque según Spinoza, cada una de las creaciones de la naturaleza son una creación divina. A veces escucho cada una, las estrellas y cada uno de nosotros, porque nadie está en el mundo por casualidad, sino obedeciendo leyes constantes que se cumplen fijamente de manera férrea
y que deben de ser controladas para que en vez de frustrar, ayuden. Spinoza tiene muy claro que la realidad no se hizo para el hombre. El hombre es solamente una pequeña parte de la realidad. Lo que pasa es que es una parte muy importante. Es la parte que se piensa. Es la única parte, señores, que tiene manos. Las manos son un don divino. A los otros animales tenemos que alimentarnos con estas que están aquí, que además tienen dedos para tocar el piano. Con estas nosotros podemos complementar la obra de la divinidad sobre la tierra. Nosotros podemos hacer niños y educarlos. Los animales no pueden hacer eso, le dan lo básico para la supervivencia, pero no pueden entrarlos en el mundo de la cultura para variarla. No pueden transformarse. No pueden transformarse. El hombre, con las manos y sus dedos, puede completar la obra de Dios, porque Dios no puede bajar a hacer justicia si es que estuviese en algún sitio alto. Nadie ha dicho que está en ningún sitio alto. Es una de las cosas que Spinoza critica, lo que se llama la trascendencia. Hay gente que para mirar a Dios mira así, en vez de mirar así, porque Dios está aquí, está en ti, está en mí. Entonces, la gente anda mirando para arriba, no sé qué es lo que buscan arriba, pero en realidad está en todas partes. Está en los animalitos y en la mirada inocente, está en los niños y en esa inocencia que hay que cuidar. Porque a Dios hay que cuidarlo para que se pueda realizar. ¿Cómo yo puedo cuidar la realidad para que se realice? El hombre es el único que sabe hacerlo, que puede hacerlo. Pero como puede hacerlo, está muy interferido para que no lo haga. Están todas las dominaciones culturales, están todos los condicionamientos, todas las necesidades. A veces hacemos lo que sabemos que no debemos hacer porque estamos necesitados y tenemos que resolver un determinado problema. Es decir, nosotros que somos el lugar de la transformación, nosotros que somos, cada uno de nosotros somos el agente perfecto de la divinidad para trabajar en su casa, en la casa de cada uno, en las escuelas, en las aulas. Por eso yo cuando me siento en un aula, tomo como cierta conciencia de que ahí yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Y quién me va a decir lo que tengo que hacer? Pues los ojos de los chicos. ¿Ya? La mirada necesitada, el rechazo, el aburrimiento. Me dicen lo que yo tengo que hacer en ese momento. Y yo lo hago cumpliendo con mi deber. Y pienso que soy una privilegiada, igual que todos mis compañeros y mis compañeras. Somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de ayudar al desarrollo de la realidad en nuestra área, en nuestro ambiente. Entonces, Spinoza piensa que solamente hay una realidad, y eso es importante en esta época de realidades virtuales, de tablets, a donde los niños se meten cada uno en una tablet dentro de una misma mesa del comedor y se sumergen en esa onda y dejan de convivir. Es decir, supuestamente son redes sociales, pero realmente desocializan, antinaturalizan, rompen la familia, rompen las parejas, porque ahora mismo las parejas ni siquiera en la habitación están una con la otra, sino cada uno con una tablet mirando barbaridades que hacen en las tablets y luego tratando de imitarla con una persona que puede ser una o puede ser otra. No hay conversación. No hay conversaciones, no hay amistad, cada vez menos conjunción entre los docentes. Yo tengo profesores que quiero muchísimo y no los veo nunca porque estamos atomizados, a lo mejor dando clases virtuales, cada uno en su casa, ponen una grabación, cumplen con su deber y luego se sienten vacíos porque en realidad no han cumplido con su deber, lo cual me recuerda a mi abuelo Rómulo, que me llamaba de la mano cuando yo era una niña y me decía, ven acá. Y luego me decía, cada día de tu vida tú tienes que hacer todo lo que puedas. Entonces yo no entendía lo que me decía y me iba. Y me decía, dije todo lo que puedas, no un poco. Es decir, si tú puedes entregarte más al aula, debes hacerlo. Si puedes entregarte más a tu hijo, debes hacerlo.
y no coartarte con el ya cumplí formal de dije lo que tenía que decir y si no entendieron, que no entendieron. A veces hay problemas vivenciales que impiden dentro de este momento catastrófico del capitalismo, que impiden que los niños entiendan cuál es la verdadera misión de la filosofía, y generalmente entienden que la filosofía pues es el hablar mucho de una persona que se la da de sabia y que sabe muchísimo y que pone su cabeza por allá arriba y pero la filosofía no es eso realmente. La filosofía es la única, escuchen bien esto chicos, los que están pasando por aquí para cumplir con nosotros, que le agradezco muchísimo que hayan venido, porque han sacado de su tiempo, benditos sean, para estar aquí averiguando qué es lo que dicen los filósofos. Pues la filosofía es una conciencia del propio pensamiento. Es el pensamiento pensándose. Y es la única parte de la cultura humana que tiene conciencia de que es ideológica. El hombre es un ser ideológico. Está siempre sumergido en burbujas de ideología. Puede ser cierta forma de cristianismo, puede ser maometismo, puede ser nacionalismos con ojos cerrados, que definen al nacionalismo como un odio por el vecino. Puede ser europeísmo, hispanismo o antihispanismo. Es decir, el hombre siempre tiene que estar en una burbuja. Pero la filosofía, que también es una burbuja de interpretación, es la única que sabe que es una burbuja de interpretación, lo cual le permite entrar y salir en la pecera cuando quiera. Es decir, el filósofo es una persona condicionada, pero conoce su condicionamiento. Ve una risa de burla en un joven allá atrás. ¿Me puede explicar por qué? ¿Tú? ¿Acaso he dicho algo que sí? No, profesora, ese es Moreta. Morita, ese es Morita. Mora. ¡Ay, Mora! Pues yo no lo estaba conociendo. Lo veo riendo, así quería que participara, pero no. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, pues eso. El caso es que la filosofía es interesante porque es la única que puede ponernos sobre la tierra en este momento en que la gente está tan sumergida en realidades discretas. Se llaman realidades discretas a un tipo de realidades ficticias. Bueno, corrijo, no hay nada ficticio. Spinoza dice, nada es antinatural, todo es natural. Pero le podíamos decir Spinoza, pero hay una lavadora, una televisión o una plancha, son naturales. Y él decía, sí, son naturales, porque se ha sacado el material de las canteras de la naturaleza, se ha manipulado por el hombre, que es una parte de la naturaleza, utilizando la inteligencia, que también es natural. Porque según Spinoza hay una sustancia, como dice en el material que les entregué, una sola realidad, una sola sustancia, que Spinoza le llama Deus sive natura sive substancia, que quiere decir una sola realidad, una sola naturaleza, una sola sustancia. Pero esa sustancia única se expresa en infinitos atributos. ¿Qué son los atributos en Spinoza? Le estoy hablando de filosofía pura, pero estoy tratando de hacerlo de manera, ¿verdad?, que no les maree mucho. Los atributos en Spinoza son canales de la expresión. Él dice que la naturaleza tiene infinitos atributos, porque por definición el Dios, que para Spinoza es la causa sui, o sea, causa de sí mismo, la causa productiva absolutamente total, no puede tener ningún freno para la expresión, porque si tuviese algún freno, ese freno tendría que ser la nada, y la nada es demasiado débil y poco sustanciosa como para frenar a la sustancia de la creatividad real. Por lo tanto, Spinoza dice que la sustancia se expresa en infinitos atributos, de los cuales el hombre solamente conoce dos, que son los cuerpos, porque pertenecemos al sistema de los cuerpos, es decir, somos materia, pesamos,
engordamos y comemos, ¿verdad? Somos cuerpo y también somos pensamiento, porque nosotros también somos mente. Esa mente, no, porque no son, no. Claro, son atributos. La sustancia es una. Por ejemplo, en Descartes, las sustancias son dos: el pensamiento y lo extenso. Sin embargo, no puede explicar la comunicación entre lo extenso y el pensamiento, ya que un atributo no puede comunicarse con el otro. Ustedes que son psicólogos tienen que saber la dificultad que tiene que encontrarse un psicólogo para explicar un trauma a partir de un trauma físico. Los traumas psicológicos y los físicos no tienen continuidad, no se pueden dar la mano porque los esquemas causales no se abrazan entre atributos. Es decir, Spinoza dice, la causa de un pensamiento hay que buscarla en otro pensamiento. Y la causa de algo que le pasa a un cuerpo hay que buscarla en otro cuerpo. Lo que pasa es, dice Spinoza, que decir mentes y decir cuerpos es decir lo mismo en dos lenguajes distintos. La mente es el cuerpo mismo leído de manera ideológico abstracta. Y el cuerpo es la mente, es decir, si estamos contentos, nuestro cuerpo está eclosivo, está contento. No tienes que contárselo a nadie. La gente lo ve, porque la naturaleza manifiesta en el cuerpo lo que siente la mente. Yo a veces veo niños sentados en el aula así. Y no hay que preguntarle qué te pasa, simplemente hay que hacerlo hablar para uno saber qué es lo que pasa. Porque si estás triste, el cuerpo está triste, el pelo se apaga, la mirada se apaga y el cuerpo manifiesta lo que la mente está pensando. Así que la mente y el cuerpo como dos realidades. En la segunda parte yo pensaba tratar la parte de lo que es la sustancia, un Dios, que ya se lo hablé, una cualidad, infinitos atributos humanos. Spinoza dice que nosotros no podemos sorprendernos de nada. El que se sorprende es un ignorante, él dice. Y el que se arrepiente, doblemente ignorante y doblemente débil, dice Spinoza. ¿Por qué? Porque fue débil como para no tener la potencia con la cual actuar correctamente. Y también fue débil para no darse cuenta de que tenía que hacerlo así. Y no es libre para poder haberlo hecho de otra manera más que como lo hizo. Spinoza es determinista. Y eso también es importante para el mundo actual. Para ustedes, los que no están metidos en filosofía. Spinoza es determinista porque piensa que no ocurre nada en la naturaleza que no esté determinado por leyes férreas que producen lo que producen de manera necesaria y que tengo que averiguar por qué se ha producido eso. Si nos vamos a ver la posición espinosista en el momento del nacimiento de las ciencias, Spinoza es un pre-Newton, Kant vendrá después a tratar de entenderlo, pero Kant no leyó a Spinoza. Los que sí leyeron a Spinoza fueron Hegel y Nietzsche. Hegel para criticarlo de manera celosa, Nietzsche para alabarlo. Nietzsche dice que Spinoza y Jesucristo son las únicas gente que merecen la pena ser tomada en cuenta en toda la historia de la humanidad. Eso dice Nietzsche. Tengo que averiguar ahora mismo a dónde, porque no quiero decirle una cita que no sea real, pero voy a buscarlo para después hacérselo llegar. No, eso dice Spinoza, que dice Nietzsche que Spinoza y Jesucristo son las únicas gente que merecen haber pasado por esta historia de la humanidad, porque son las únicas gente que son conscientes de la importancia del hombre en este mundo. Pero para nosotros llegar a la importancia del hombre en este mundo, dice Spinoza, tenemos que quitar el antropocentrismo. El hombre no puede sentirse centro de la realidad porque la realidad no fue hecha para él. Los pumas, leones y dragones y todo lo que hay por ahí en el Cómoro, todas esas son también creaciones de la naturaleza. Y si nosotros, por ejemplo, no estamos respetando nuestro lugar, que es el estado político, no sé si les sorprenderá, pero nuestro lugar es el estado político. Spinoza dice que el estado político es sagrado, porque es el lugar a donde el hombre se hace. Y si él falla, el hombre falla. El hombre fracasa. Si el estado falla,
el hombre falla, porque el hombre no puede vivir en naturaleza. La naturaleza no se ha hecho para nosotros. Cualquier hormiguita puede matarnos si no estamos suficientemente vacunados. Y cualquier león hace de nosotros cualquier virus, y los leones hacen de nosotros una merienda si nos ponemos en un sitio que no nos corresponde. Por eso Spinoza se pregunta, ¿usa el determinismo en un sentido positivo? Porque dice, saber que lo que ocurre está determinado por ley nos ayuda a prevenir desgracias y a superproducir situaciones favorables para el hombre. O sea, si yo veo que se está produciendo mucha prostitución en un determinado sistema social, tengo que averiguar cuáles fueron las leyes y las causas que motivaron la eclosión de la prostitución. Y si quiero personas libres realmente, tengo que viabilizar esas leyes para que no sigan produciendo el estado de prostitución que está produciendo realmente. Puedo hacerlo, igual que se represan las aguas de un río. Puedo represar esas leyes, canalizarlas hacia otro objetivo y permitir que el hombre pase libremente por la vida dentro, por supuesto, de un estado adecuado. Los estados son la matriz del hombre. Ahora mismo quieren producir dentro de la robótica matrices sintéticas que hagan hombres de plástico, etcétera. Y muchísimo disparate. Pero realmente todo eso lo hacen porque no quieren contar con el perfeccionamiento político del Estado. Los estados, según Spinoza, como ya les dije, son el lugar de Dios, porque Dios no puede venir a socorrer a un niño huérfano que ha nacido sin sus padres y que no tiene recursos y que el Estado no se va a preocupar de él. O sea, Dios no puede venir a buscarle el alimento, ni tampoco a enseñarles en la escuela. Por eso Dios necesita, pues, de los maestros, de los médicos, de las instituciones y del cumplimiento rígido de las leyes institucionales. Porque de no cumplirse las leyes institucionales, entonces tenemos injusticia automática de la cual no nos podemos quejar. Por eso Spinoza también es importante, es otro motivo por lo cual Spinoza es importante. Es importante porque nosotros pensamos generalmente, como le dijo el maestro que expuso antes que yo, que para haber justicia hay que emigrar. Para encontrar justicia, la gente, eso demuestra que la gente quiere justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es el estado de situación político y social a donde tus buenas acciones van a ser retribuidas con el éxito. Eso es lo que se llama la justicia, y a donde tus errores van a ser canalizados con la represión y con el control, con el castigo. Es decir, el castigo y el laurel son los representantes de la justicia, y todo el mundo quiere justicia. Por eso demuestra, dice Spinoza, que todo el mundo quiere comportarse bien. ¿Por qué todo el mundo quiere comportarse bien? Spinoza tiene una explicación metafísica de eso también. Inclusive los ladrones quieren ser el mejor ladrón. Todo el mundo quiere tener un calificativo moral de superioridad. Y Spinoza dice, claro, lo que pasa es que se es más mientras se tiene más potencia, y cuando tú eres más potente, entonces es cuando tienes la posibilidad de actuar correctamente. El delincuente es una persona débil, y no solamente débil, sino debilitada por una sociología que no ha sido capaz de poner en práctica la justicia. Pero cuando la justicia se mueve más o menos y se acerca a los parámetros de control, entonces el hombre puede producir, y además, dice Spinoza, produce necesariamente. Esa idea de la producción necesaria en la idea verdadera es una idea que me gustaría también explicar aquí esta tarde. Y por favor, al director le pido que me haga cualquier seña cuando considere que yo deba de ir cerrando. Pero esa idea de la producción necesaria ante la idea verdadera era una noción que a mí me mortificaba bastante cuando era una estudiante, porque yo pensaba que alguien puede ver la verdad
Alguien puede ver la verdad y no querer ponerla en práctica. Spinoza dice que no. Spinoza dice, el que ve la verdad no actúa necesariamente. Y eso yo no lo entendía, pero en realidad fíjense ustedes, los estudiantes más jóvenes y los jóvenes profesores, que cuando uno tiene una duda, como Descartes, que todo lo basa en la bendita duda, ¿no? Y entonces cuando uno tiene una duda y viene un profesor o alguien más experto y te aclara lo que tienes que ver, lo que hacemos es, y en ese sentido nos sorprendemos y nos iluminamos con una verdad que llega de afuera para adentro y que potencializa nuestra idea trunca, nuestra idea mutilada, nuestra idea sin piernas y sin brazos, la parcialidad que teníamos en el momento en que llegamos al aula, ¿verdad? O en que llegamos a la conferencia, o en el momento en que leemos un libro. Pero cuando la idea verdadera se impone, ¿qué es lo que ha pasado? Dice Spinoza. Voy a compartir con ustedes lo que él dice. Él dice, cuando la idea verdadera llega, se supera la parcialidad del punto de vista necesario, porque no es que somos culpables de tener nuestro punto de vista. El punto de vista es necesario. Yo tengo que mirar las cosas como una mujer de mi edad de la República Dominicana que se formó en filosofía. Eso es lo que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo mirar el mundo como lo mira un hombre. Yo no puedo mirar el mundo como lo mira un joven, ¿entiendes? No lo puedo mirar. Tengo que mirarlo necesariamente desde mi balcón. Lo que yo sí puedo hacer, y a eso me ayuda la filosofía, es a saber que estoy mirándola desde un balcón y que ese balcón puede ser superado hacia tener en cuenta los otros balcones que me rodean, tanto en el momento presente como en la historia que me antecede. En el momento en que yo me apropie de la historia del problema que estoy tratando y en el momento en que yo entienda los puntos de vista de mis contemporáneos, en ese momento habré alcanzado lo que Spinoza llama el punto de vista de la divinidad. He mirado las cosas no como lo mira Elsa, sino como lo mira Dios. ¿Creen ustedes que es posible para el hombre mirar las cosas como las mira Dios? A lo mejor creen que no. Pero Spinoza dice que sí. Spinoza dice que los estudiosos y considerados con sus hermanos pueden ver las cosas como la mira Dios. Y en el momento en que ves las cosas como Dios las mira, comienzas a actuar necesariamente, puesto que la potencia de Dios es una potencia creativa que te lleva a la acción automática e inmediata. La tercera parte de nuestra conferencia trataba sobre la idea verdadera, que ya también lo dije. Todo es verdadero, lo falso como verdad mutilada, y alcanzar el punto de vista de Dios. Esa era la tercera parte. La cuarta parte, que le interesará mucho a los psicólogos, y le di un resumen en su mano, es la que habla del árbol de las pasiones. No sé si a Luis Manuel no te di una, pero por ahí anda unos resumitos que yo hice. Bueno, la cuarta parte, que ya es la última, trata sobre lo que se llama el árbol de las pasiones. Ese tema me lo pidió un alumno excelente que tengo aquí, que se llama Hank. Párate para que te vean. Hank es un estudiante de filosofía pura. Él es un estudiante de filosofía pura que saca 100 en los exámenes de lógica formal, lo cual es mucho decir, porque la mayoría de la gente pasa de la lógica formal y creen que eso es tontería, porque piensan en una lógica dialéctica, en una lógica marxista, pero lo que pasa es que todo eso depende de la lógica formal. Entonces yo admiro mucho y me hace que confíe en la juventud dominicana, pensar que hay jóvenes que sí estudian lo que tienen que estudiar para poder dar los pasos de manera más firme hacia teorías más comprensivas y autoabarcadoras, ¿verdad? Bueno, él me pidió que hablara del árbol de las pasiones, porque yo ese tema lo tomé en nuestra aula. Interesante, porque para Spinoza, las pasiones son necesariamente que haberlas que tomar en cuenta. O sea, hay que tomar en cuenta el esquema pasional. Es un racionalista, pero un racionalista que parte de que la razón no puede imponerse ni tiene fuerza con qué sobre las pasiones humanas. Son las pasiones las que arrasan
con nuestra conducta, las que arrasan con nuestra mente. Los psicólogos lo saben muy bien. Las pasiones son las que determinan el grado de realización al que alcance nuestra esencia y son las que las condicionan. Por ejemplo, Spinoza dice, el hombre es esencialmente pasional, porque cuando nace es sumamente endeble. Y la palabra pasión, desde Aristóteles, tiene que ver con la pasividad y con el impacto que el mundo exterior tiene sobre una determinada psique. Entonces las pasiones se generan de pura debilidad y la debilidad es intrínseca en el hombre, es intrínseca porque el hombre nace sin garras, sin pelos, sin plumas, sin dientes, nace desamparado, tenemos que protegerlo socialmente. Las madres todas intentan, pero Spinoza dice que la familia fracasa si no tiene un Estado que está detrás apoyándola. Porque por más que yo quiera apoyar a mi hijo, si soy una madre y que no tengo solvencia, no voy a poder ponerlo a punto para que compita con los hijos de los millonarios. El Estado tiene que hacer eso. El Estado, la misión del Estado es estar todo el día mirando a ver en qué condiciones está naciendo mi población. ¿Cómo están los hospitales donde llegan al mundo? ¿En qué escuelas debo sentarlos en unos años? ¿Cómo debo de poner especialistas a escudriñar sobre sus dotes naturales para poderlas desarrollar? Entonces, el hombre nace débil, necesita de protección tanto maternal como familiar y estatal más que otra cosa, dice Spinoza. Y como nace tan débil, dice, se pasa más del 90% de su existencia aguantando, soportando, y eso lo marca. Y desde ahí viene la inteligencia del sufrimiento que se traduce en las pasiones. Pero, según Spinoza, y esa es una aportación buenísima que hace al mundo, es que el hombre quiere ser, quiere vivir, tiene conatus, tiene fuerza y se siente alegre cuando esa fuerza se repotencializa. Se siente, ¿qué es la tristeza? Dice Spinoza, el debilitamiento del conatus. ¿Qué es la alegría? La fortaleza del conatus. Entonces Spinoza piensa que todas las pasiones están conectadas y que del odio podemos pasar al amor. El odio como un profundo agujero negro de vacío de potencia. El odio, como la muerte en vida del hombre, puede sin embargo superarse a través de una repotencialización de esa energía, a donde el hombre pueda entender más y mejor su propia realidad y actuar de manera más contundente. Según Spinoza, y eso ojalá que sirva de algo en esta tarde a todos los jóvenes que vienen a la audiencia, pero según Spinoza, lo primero que tengo que hacer para superar el odio y las pasiones negativas que empobrecen mi personalidad y que alejan la comprensión que pueda tener de mí misma y de mi realidad, lo primero que tengo que hacer, dice Spinoza, es desconectar mis pasiones del objeto externo que según yo ha producido esa pasión. Es decir, nosotros no tenemos que desconectar nuestras pasiones del objeto externo y darnos cuenta de que nuestras pasiones dependen de nuestra pobreza energética, de nuestra debilidad. Y esa debilidad debe de ser aumentada, según Spinoza, apelando a lo que él llama pasiones alegres. Esas pasiones alegres deben de ser educativamente incorporadas, según Spinoza. Que los niños tengan cada vez más alegría de ser lo que son, más inocencia con respecto a las causas de lo que sus padres pudieran haber hecho, más limpieza con respecto al mundo. Cada uno de los seres humanos en su niñez debe repotencializarse para entender su realidad, para saber que lo que le ocurre depende solamente de él, desconectando. Aquí tengo un gran amigo psiquiatra que sabe, ¿verdad? Y estará pensando que cuando uno rompe el nexo entre lo que yo siento y el objeto externo que creo que yo estoy pensando que produjo mi dolor, en este momento comienzo a tener conciencia de mi propia debilidad. Y me río y me busco diversiones y no me culpo y me alegro sabiendo que
la realización del hombre depende de un aumento alegre de la potencia existencial que sea capaz para capacitarlo de entenderse y actuar. Y actuar para, como les dije hace un rato, complementar la obra de la divinidad. Que cuando señalo para arriba yo misma me critico porque la divinidad no está arriba, la divinidad está aquí, está trascendiéndonos. Yo no estoy diciendo que Dios es el hombre, yo estoy diciendo que el hombre es un modo de la realidad. Nosotros somos modales. ¿Qué quiere decir modal? Modal quiere decir que no tenemos en nosotros mismos la causa de nuestra presencia en esta tierra. No tenemos la causa de nuestra realidad en nosotros mismos. Es una causa prestada, es una causa nodriza. En cambio, Dios es causa sui. Yo recuerdo en uno de mis exámenes en la Universidad Complutense, que por cierto era otra, ya no es lo que era cuando yo estudié, pero en la época en que yo estudié eran profesores de mucha monta, la verdad sea dicha. Y una vez yo estaba haciendo un examen sobre Spinoza en un seminario y un profesor me paró de un momento, párese ahí, defíname a Dios, lo cual es muy importante, porque aquí hay muchísima gente que dice, Dios no existe, Dios sí existe, pero nunca han definido qué es lo que entienden por Dios. Tienen que definir, porque si no, yo no estoy diciendo nada. Que Dios existe, que no existe, qué es lo que existe, qué es lo que no existe. Por ejemplo, de Dios yo no puedo preguntar si es real porque es la realidad. Y yo no puedo preguntar si la realidad es real. Es una pregunta absurda. De Dios no se puede preguntar si es real. Porque eso es como preguntar que si la realidad es real. Y este hombre me paró en una exposición. Un momento, deténgase ahí. Me detengo, muerta de miedo. Y me dice, defíname a Dios. Entonces yo le dije, la causa sui, y me dijo, sigue adelante. Porque Dios es la causa sui. Dios es el poder, es la gran generación de energía que Él mismo se autogenera. Por eso Dios no puede no existir, porque no tiene freno ni depende de nadie. Nosotros dependemos de que nuestros padres hayan estado amándose para poder entrar en la tierra. Sin embargo, Dios no necesita de nada porque es la plena totalidad infinita de la realidad y está siempre manifestándose. Si no, vean ustedes lo que ocurre cuando tiramos una pequeña semillita en un campo, sale inmediatamente un árbol, porque ¿de dónde saca la potencia? ¿De dónde saca la zanahoria el poder para alimentarnos? ¿De dónde sacan las ideas los que las ven? ¿De dónde sacan los maestros las ideas para decírnoslas? Pues las sacan de la fuente de la realidad. De Él, el único que es en sí y por la eternidad. Y nosotros somos de a poquito, de a prestado, de momento, lo cual no quiere decir que no seamos importantes, porque somos su expresión directa. Por eso, cuando un joven está triste, nosotros los adultos debemos de ayudar a repotencializar esa energía y decirle, tú vales, tú eres, Tú eres una creación divina para la acción. Tienes una cosa que se llaman manos, míralas. Con esas se transforma la realidad. Con esas el labrador siembra los nutrientes. Con esas el maestro enseña a escribir. Con esas cogemos el bolígrafo, señores. Con esas manipulamos la tecnología. Y la filosofía es la única que puede enseñarnos a ubicar a la tecnología en su lugar, para que no se use para reprimir, sino para la liberación humana. Un beso grande para todos. Profe, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta. Spinoza dice, el arrepentimiento no es virtud, porque no nace de la razón. ¿Usted podría explicarnos eso de manera tal que lo entendamos todos? Sí, claro que sí. No, espérate, no, Spinoza dice, el que se arrepiente es 2 veces débil, porque primero hay que ser débil, y vamos a ver si cogemos toda la implicación de esa afirmación. Hay que ser muy débil para actuar mal. Es decir, normalmente creemos que el asaltante de barrio, ¿verdad?, el que nos roba los celulares, es una persona muy arriesgada y fuerte, ¿verdad que sí? Es lo que pensamos. Pero Spinoza dice, no, el ladrón de barrio
Es una persona muy débil, que cree que su felicidad, no puede entender cuál es el objetivo de su realización en la vida y cree que su felicidad, que es la que interpreta la realización en la vida, está en expropiarte un simple celular y venderlo. Cree eso, pero esa no es su objetivo, eso no es lo que le conviene, eso es lo que él cree. ¿Y por qué cree eso? Porque tiene poco entendimiento. ¿Y por qué tiene poco entendimiento? Porque es muy débil, no puede comprenderse. Y como no puede comprenderse, tampoco puede actuar, porque no puede alcanzar la idea verdadera, que es la que lleva a la verdadera acción. Usted cree que está actuando cuando está, por ejemplo, matando, robando, multiplicando, dividiendo, pero esas no son acciones, esas son destrucciones. Para actuar hay que tener la idea verdadera, y para tener la idea verdadera hay que ser fuerte. Entonces, por eso él dice, el arrepentido ha sido débil cuando ha actuado erróneamente en delincuencia, ¿verdad? Ha actuado en delincuencia, por eso ha sido débil. Y también es débil para no comprender que esa acción delincuencial en la que cayó era necesaria para él, porque las coordenadas que lo construyeron psíquicamente y físicamente son coordenadas que lo llevan a la delincuencia automáticamente. Él no es culpable, no es culpable. Mis alumnos brincan y saltan, profesor, ¿usted está justificando la delincuencia? No, en absoluto. La delincuencia no es justificable. Yo no quiero delincuentes en mi país, pero no por mí, para que no me roben un celular, por ellos. Porque si yo vivo entre delincuentes, yo no puedo vivir. Nadie puede vivir. Se gastan los capitales en guachimanes, por eso Spinoza dice, lo que se comparte, y aquí entronca también con Jesucristo y la multiplicación de los peces, dice Spinoza, lo que se comparte se multiplica, sea la comida, sea el dinero, sea el amor, lo que se comparte se multiplica. La gente no entiende, pero ¿cómo se va a multiplicar el dinero si lo comparto? Pero claro que sí, Eulogio, porque si lo comparto no hay clases pobres, y si no hay clases pobres la gente trabaja por menos dinero lo que tiene que hacer cada uno y tiene menos necesidades. Mientras que si yo soy rica empobreciendo, entonces yo tengo que vivir acantonada, tengo que vivir defendiéndome y gastando el dinero en defensas. Por ejemplo, si yo no retribuyo, si yo no contribuyo con la hacienda pública, los hospitales se empobrecen, entonces tengo que irme a los Estados Unidos. Tanto que critican los Estados Unidos, todo el mundo quiere estar allá. ¿Por qué será que todo el mundo quiere estar allá? Que se vayan para China para que sepan lo que es peinen cabello malo. Que se vayan para China para que sepan lo que es represión. La represión es muy productiva a nivel de fábrica, porque por 2 centavos la gente hace cualquier cosa y lo hace bien, porque si no lo meten preso. Pero cuando hay democracia es más difícil que el capitalismo camine. Sin embargo, tenemos que aceptarlo así hasta que el capitalismo evolucione hacia justicia. Eso es lo que tenemos que ver, que evolucione hacia justicia, no hacia dictadura, hacia justicia. Que a la verdadera democracia, como dice Spinoza, porque según Spinoza las dictaduras no son estados políticos reales, sino que son estados de naturaleza camuflajeados. ¿Qué es un estado de naturaleza? Un estado de naturaleza es un estado de lucha de todos contra todos, a donde los más fuertes se imponen sobre los débiles. No sé si te expliqué que bien sobre el asunto de que el arrepentido es 2 veces débil, porque primero no tuvo la fuerza para actuar bien y segundo no tuvo la fuerza para entender que necesariamente tenía que haber hecho lo que hizo y dejar de culparse y comenzar a reconstruirse alegremente, porque la culpa es amarga, la culpa es triste y empobrece. El que dice que está arrepentido vuelve a delinquir, no puede mantenerse, duda de sí mismo, no tiene la fuerza con que imponerse. Y la vida, tanto la humana que es consciente como las vidas animales que no son conscientes, son una cuestión de afirmación y de potencia. Son una cuestión de afirmación y de potencia. Por eso la educación es tan importante. Por eso están ustedes aquí. Por eso están en sus aulas, potencializándose para ser profesionales fuertes, no melindrosos, fuertes, no llorones, fuertes, confiando en sí mismos. Bueno, maestra Elsa, muchas felicidades por esta brillante exposición. Hay un dominio profundo, ¿no?, del pensamiento de Spinoza.
Recuerdo que en la lejana antigüedad griega, el filósofo Epicuro decía que la filosofía debía de resolver problemas. Por eso se hablaba del filósofo médico, que luego, bajo el nombre de terapia filosófica o filosofía práctica, Mónica Caballé, allí en España, quien introduce esa rama de la filosofía, habla de que el filósofo debe de tener un consultorio. Y en Europa, en varios países, hay filósofos que dan consulta y van personas donde el filósofo a consultarse para que a través del diálogo socrático resolver problemas. La pregunta que le hago: ¿cuál es la lógica del poder de Spinoza? ¿Y qué nosotros podemos aprender de él en estos tiempos? Pregunta por la lógica espinosista del poder, y yo les digo que Spinoza es un defensor de la democracia. Como les decía hace un momento, este filósofo considera que la democracia es el único sistema político real, el que tiene más potencia. ¿Por qué tiene? O sea, él piensa, realidad es potencia. Se puede tener diferentes grados de potencia, diferentes grados de realidad. La potencia esencial, el conatus, el deseo de ser, en Spinoza, no solamente es cuántico a nivel de poder, sino que también es cualitativo. Y cada uno tiene su propia esencia, que es parte de la esencia de la divinidad. Es decir, nuestra esencia está tanto en el atributo pensamiento como en el atributo extenso y en infinitos atributos que él dice que no toca para evitar. Lo que le iba a decir es que para él la democracia es el único sistema político real, porque es el único sistema político a donde el Estado está a plena potencia. Está a plena potencia porque no se puede hablar en la democracia de los que mandan y de los que obedecen, sino que en el Estado democrático, que Spinoza concibe como el único Estado potente porque no está dividido y una clase no está peleando con la otra. Fíjense ustedes cómo es antidialéctico totalmente. O sea, Spinoza considera que la dialéctica es una falsación de una realidad continua, una bipolarización abstracta de una realidad continua que se puede ir potencializando gradualmente hasta llegar a la realidad del Estado. Hasta que no lleguemos a la realidad del Estado, no podemos alcanzar la realidad del hombre. ¿Cómo llegamos a la realidad del Estado? Con el sistema democrático. Cuando no haya quien mande ni quien obedezca. Porque en el tratado político, Spinoza dice, el hombre no nació ni para mandar, ni para obedecer, porque ambos polos del problema enferman su mente. Los dictadores enferman y los subyugados nos enfermamos. Por eso cuando ocurre el tiranicidio, como aquí, cuando mataron a Trujillo, resulta que el pueblo se quedó herido, el pueblo no superó jamás. O sea, ya tenemos más de 80 años de haberle matado y todavía la gente vive añorando a Trujillo. Todas las tesis son de Trujillo, y Trujillo para aquí, Trujillo para allí. Y todo el mundo vive buscando un jefe que sea el que imponga. Yo recuerdo una vez que yo fui candidata para ser coordinadora o directora de la escuela y me preguntaron en el salón de profesores, ¿quién te apoya? Y yo dije, no, mi trabajo. ¡Ay, qué ridícula! Al que no lo apoya nadie no va para parte. Y yo dije, es una herencia del trujillismo, pero yo lo entiendo. Porque el trujillismo no se supera así. El trujillismo se supera paso a paso con escuela y con labores como esta que está haciendo la Escuela de Filosofía, divulgando a los filósofos para que la gente esclarezca su mente. En ese momento nos daremos cuenta de que cuando alcancemos la potencia para comprendernos a nosotros mismos, nos daremos cuenta de que no somos culpables de ser como somos y de qué manera podemos nosotros dar el paso hacia el desarrollo tan urgente. Porque, por ejemplo, la lógica del poder, por ejemplo, la democracia para el poder político. Internacionalmente, Spinoza dice, la guerra es a muerte. Todas las naciones tienen pleno derecho a destruir otra si la otra no se sabe defender. Igual que el tiburón se come a la sardina, el que está comiendo bola en el aire, pensando en empleíto y en carrito, ese se lo come cualquier potencia que desembarque aquí. Claro, porque no está unido con sus hermanos. Un pueblo unido, un pueblo integrado,
no puede ser subyugado, y ese es el trabajo filosófico que hacemos en el aula. Usted tiene que salir de aquí como un profesional sabiendo que cuando respete a los viejos, a los niños y a sus contemporáneos, usted se va a volver tan fuerte que cuando vengan las potencias extranjeras, que vendrán siempre, porque aquí tenemos recursos que todo el mundo quiere. Por ejemplo, ahora tenemos oro. Nosotros tenemos oro de toda la vida. Yo le pregunto a mi esposo, ¿Trujillo sabía que aquí había tanto oro? Y él me dice, claro que lo sabía, pero lo tenía muy calladito, evitando que hubiera detonación internacional atrás del oro. Nosotros tenemos muchas riquezas, pero si estamos ontológicamente unidos, metafísicamente integrados, políticamente bien estructurados, con nosotros hay que negociar para llevarse este oro. Y hay que hacer trenes, hay que hacer vías, hay que hacer escuelas, hay que proteger la niñez, hay que proteger, o sea, realmente hacer un trato social a donde se vayan a llevar parte del oro que no nos haga daño, y a cambio de hacer una inversión en el desarrollo de nuestras necesidades, porque como ustedes saben, igual que yo, entró el siglo XXI y nosotros no hemos entrado en la superación de los problemas que nos agobian. Lógica del poder, los que pueden, pero las potencias no pueden entrar a donde no hay traición ni disolución ontológica. Y si en el Estado Dominicano encuentran una integración, tendrán que tratar con nosotros de tú a tú, de una manera digna, de una manera decente, y nosotros saldremos beneficiados de nuestros recursos naturales. Esa es la idea. Buenas tardes, profe. Mi respeto para usted, mi admiración y cariño de siempre. Una pregunta sobre Spinoza. En una ocasión al matemático Albert Einstein, físico matemático, le preguntaron que si creía en Dios, y él dijo que creía en el Dios de Spinoza. Entonces a mí me gustaría saber si usted nos puede decir cuál es ese Dios al que Spinoza se refería, si es el Dios judío o es otro Dios. Gracias. Otra pregunta, maestra. ¿Cómo puede la filosofía política de Spinoza relacionarse con el estado actual de la República Dominicana? Mora, el Dios de Spinoza, está muy de moda. A mí me duele mucho cuando en YouTube cogen y hacen cortos sobre Spinoza y lo ponen como un ateo y como así como, por ejemplo, defendiendo la visión judía de Dios, ¿verdad? La visión judía de Dios. Él era judío, pero los judíos lo rechazaron. Lo rechazaron los judíos, lo rechazaron los católicos, porque según él tiene una idea de Dios que es incuestionable, y todas las visiones que según él, oye bien Mora, según Spinoza, todas las visiones de Dios son legítimas y ninguna puede cambiarse por otra. Es decir, Dios es el fundamento de la realidad a la que yo pertenezco. Yo pertenezco de una manera muy estrecha y muy limitada y muy dependiente, y Él es la totalidad donde yo estoy parada. Pero esa totalidad donde yo estoy parada, yo la veo desde mi punto de vista necesariamente. Yo no puedo ver a Dios como lo ve un musulmán. Yo no puedo ver porque yo no soy musulmana, ¿entienden? Y ellos no pueden ver al cristianismo como lo veo yo porque ellos no son cristianos, ¿entienden? Entonces Spinoza dice, Dios es la realidad, la verdad, la única realidad que hay, en la que todas las visiones de Dios están paradas. Es un incondicional. ¿Por qué es un incondicionado? Porque no tiene condiciones, porque Él es el que pone la condición. Es decir, yo no le puedo preguntar a Dios por qué el agua moja, porque lo que pasa es que el agua moja incondicionalmente. El agua moja, el fuego quema. Yo no le puedo preguntar a Dios que por qué el agua moja, porque sería como preguntarle a Dios, ¿por qué tú eres el que eres? La realidad es como es. Tiene un agua que moja, tiene un fuego que quema, tiene una zanahoria que alimenta y tiene hombres que lo cuestionan. Eso es Dios. Dios es la realidad. Y Spinoza lo dijo así. Lo que pasa es que meterse en Spinoza lleva tiempo y la gente está acostumbrada con el Google a realidades parciales que le dan respuestas rápidas. Mis alumnos siempre andan buscando en Google la respuesta de los exámenes. Y yo les digo, señores, pero la respuesta es lo menos importante de la realidad.
Lo importante es la pregunta, porque la pregunta es el hueco que te hace buscar la respuesta. La filosofía es un sistema de preguntas y por eso Einstein había encontrado, leyendo Spinoza, lo que es la realidad a donde él está planteado. Los verdaderos científicos conocen la realidad, porque si no la conocieran, no pudieran entenderla por áreas, no pudieran conectar un área con la otra. ¿Cuál es el problema del hombre del siglo XXI? Bueno, pues que la tecnología de la información lo ha acostumbrado a las respuestas, y no solamente a las respuestas fáciles, sino a las respuestas discretas. ¿Qué quiere decir discretas? Discretas quiere decir que son verdades que no están conectadas con la otra red de la realidad. Cuando Nietzsche, a mí me da mucha risa Nietzsche, porque Nietzsche dice, la culpa de que Occidente haya fracasado la tiene Platón. Y me da mucha risa porque Platón tiene muchísimas cosas positivas que serían capaces de salvar a Occidente, a salvar la historia entera de la humanidad. Platón dice que el sistema de las ideas es un sistema y que todas están conectadas. Eso mismo dice Spinoza. Spinoza dice, la diferencia entre una idea verdadera y una idea falsa es que la idea verdadera tiene capacidad de rodaje dentro del sistema de la realidad y el pensamiento, mientras que las ideas falsas están cojas y no pueden correr la carrera de la investigación. Cuando tú estás investigando y te ves chocada, que ya no puedes seguir más, tienes que saber que tu hipótesis no concuerda con la realidad de Dios. Y Dios es la realidad. Por eso Spinoza dice, no se puede investigar, como dice Descartes, de los individuos para arriba buscando causas. Hay que partir de Dios y de su dialéctica de productividad.